Queridos hermanos y hermanas, hay escenas del Evangelio que por su fuerza, por su belleza y por su hondura espiritual atraviesan los siglos como un rayo de luz. Una de ellas es la tempestad calmada por Jesús en el lago de Genesaret. Es una de esas páginas del Evangelio que no solo admiramos, sino que nos interroga, nos consuela y nos transforma. En ella descubrimos quién es Jesús, quiénes somos nosotros y qué sucede cuando en nuestra vida estallan tormentas que parecen desbordarnos. La vida humana, lo sabemos bien, no es un lago siempre en calma. Hay días de brisa suave y horizontes despejados, pero también llegan momentos de oscuridad, de vientos contrarios, de olas que amenazan con hundir nuestra pequeña barca. El Evangelio no nos oculta esta realidad, pero nos muestra algo aún más grande. El Señor está en la barca. No estamos solos, y aquel que está con nosotros tiene poder sobre el viento y el mar. Hoy quiero invitaros a contemplar esta escena evangélica como un espejo de nuestra propia existencia y como una revelación de la identidad de Cristo nuestro Señor. El relato comienza con un detalle profundamente humano. Se acerca el atardecer. Jesús ha pasado el día entero enseñando junto al lago, rodeado de multitudes. Su voz ha resonado en parábolas, en palabras de esperanza y en explicaciones que iluminaron a los que lo escuchaban. La jornada ha sido intensa y Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, está cansado. Este dato no es secundario. Jesús comparte nuestra condición humana hasta el final. Él conoce el cansancio físico, la necesidad de descanso, el peso de la jornada. Por eso al subir a la barca se dirige a popa y se recuesta para dormir. Es hermoso pensar que Dios duerme. Jesucristo duerme como duerme un niño, con una paz absoluta. Esa imagen debería consolarnos cada vez que pensamos que Dios está callado o ausente. No lo está. Su silencio nunca es abandono, es confianza en el Padre. Jesús da una orden sencilla: pasemos a la otra orilla. Esta frase breve resume la dinámica de la vida cristiana. Ser discípulo es pasar siempre a la otra orilla de la comodidad, del miedo, de la mediocridad, del apego a lo conocido. Jesús nos impulsa a avanzar, a crecer, a entrar en aguas más profundas. Los discípulos obedecen, suben a la barca con Jesús. Esta obediencia inicial es clave. La tormenta les sorprende en el lugar donde Jesús mismo los había enviado. Esto significa que no todas las dificultades de la vida son consecuencias de errores o pecados. A veces las tempestades nos sorprenden precisamente en el camino de la fidelidad. La obediencia no nos libra de la tormenta, pero nos asegura algo más grande. En la tormenta estará el Señor. El lago de Genesaret, aunque pequeño, es conocido por sus bruscos cambios climáticos. En cuestión de minutos, el cielo sereno puede transformarse en un caos. Así sucede en el Evangelio. Un viento huracanado cae sobre la barca, la lluvia golpea con furia, las olas cada vez más altas comienzan a llenar la barca de agua. Los discípulos, pescadores experimentados, no son cobardes, han navegado en ese lago toda su vida, pero esta tormenta los supera. La situación es objetiva, la barca se hunde. Aquí el Evangelio se convierte en espejo de la existencia humana. ¿Quién de nosotros
no ha vivido momentos en los que las olas de la vida se levantan con violencia? Una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido, la ruptura de un matrimonio, un problema económico que nos quita el sueño, conflictos que no sabemos cómo resolver, crisis espirituales que nos dejan sin fuerzas. Hay tempestades exteriores e interiores, y casi siempre, como a los discípulos, nos pillan por sorpresa. Mientras la tormenta arrecia y los discípulos luchan por sobrevivir, Jesús duerme. Esta es una de las imágenes más desconcertantes de todo el Evangelio. ¿Cómo puede dormir? ¿No ve el peligro? ¿No debería estar ayudando? ¿Por qué calla? La pregunta de los discípulos es profundamente humana. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo, quizás sin atrevernos a pronunciarlo? Señor, ¿no ves lo que me ocurre? ¿No te importa mi dolor? ¿Por qué no actúas? La fe atraviesa siempre este misterio, la aparente pasividad de Dios. Pero el sueño de Jesús no es indiferencia, es confianza absoluta en el Padre y es también una pedagogía espiritual. Jesús permite a sus discípulos experimentar su propia fragilidad para que descubran algo mayor, la verdadera identidad de su Maestro. Jesús se despierta, no se muestra agitado ni ansioso, no entra en pánico, se pone de pie y reprende al viento, habla al mar como quien habla a una criatura rebelde, silencio, callad. Y al instante, dice el Evangelio, sobrevino una gran bonanza. El viento se detiene, el mar se aquieta, las olas desaparecen, el ruido cesa, la paz más profunda se extiende por el lago. Es como si la creación reconociera la voz de su Creador. Los discípulos quedan sobrecogidos. El miedo que sentían por la tormenta se convierte ahora en un temor reverencial, en una pregunta que nace del asombro. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta central del Evangelio. Esa es la pregunta que define nuestra fe. ¿Quién es Jesús para mí? En esta escena Jesús se manifiesta como Señor de la creación. Lo que sucedió en el lago de Genesaret no es un simple prodigio, es una epifanía. Los discípulos que lo habían visto curar enfermos y expulsar demonios contemplan ahora algo que sólo Dios puede hacer: dominar el caos de la naturaleza. El texto de Juan lo explica de forma sublime. Todo fue hecho por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Juan 1:3. El viento, las aguas, las fuerzas naturales, todo le pertenece. Todo escucha su voz porque Él es la palabra que dio existencia al universo. Calmando la tormenta exterior, Jesús está preparando a los discípulos para comprender que Él puede calmar también las tormentas del corazón, que son muchas veces más temibles que las del mundo físico. Después de calmar la tormenta, Jesús mira a sus discípulos y les pregunta: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Esta pregunta atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. No es un reproche duro, sino una invitación a madurar. Jesús no les dice: no tengáis miedo, sino: ¿por qué tenéis miedo? Es decir, examinad vuestro miedo,
Descubrid de dónde nace, de la falta de fe, de haber olvidado quién va en la barca con vosotros. La fe cristiana no suprime el miedo, pero lo ilumina. El creyente también tiembla, también sufre, también experimenta angustia. La diferencia es que en medio de todo sabe que no está solo, y eso cambia todo. La tradición espiritual ha visto siempre en esta escena una alegoría de la existencia. El lago representa nuestra vida, la barca nuestra alma, el viento y las olas las pruebas y tentaciones, el sueño de Jesús los momentos en que Dios parece silencioso, el grito de los discípulos nuestra oración, la calma después de la tempestad, la paz que sólo Cristo puede dar. En cada tormenta Jesús nos enseña dos cosas: que está con nosotros, incluso cuando parece ausente, que no hay fuerza del mal o del dolor que Él no pueda vencer. Esta escena nos ofrece un itinerario de sabiduría espiritual para cuando atravesamos momentos difíciles. En primer lugar, reconocer la tormenta sin negarla. La fe no consiste en hacer como si nada ocurriera. Los discípulos no niegan el peligro, van a Jesús. En la vida espiritual, la negación no es virtud, la confianza sí lo es. En segundo lugar, invocar al Señor con humildad. Maestro, sálvanos. Aunque esté dormido, Jesús escucha. Su silencio no es olvido. En tercer lugar, esperar con paciencia. Jesús no actúa siempre enseguida. La fe se fortalece en la espera. En cuarto lugar, aceptar que las tormentas forman parte del camino. No son castigo, sino oportunidad de crecimiento. La fe sin prueba sería superficial. Y en quinto lugar, recordar quién va en la barca. No vamos solos, y si Él está, nada puede destruirnos definitivamente. El Evangelio nos dice que después de la orden de Jesús vino una gran calma, no una calma cualquiera, una calma grande, profunda, total, absoluta. Esa calma es figura de la paz interior que Cristo concede al corazón creyente. No es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Jesús no promete una vida sin tormentas, pero sí promete una paz que ninguna tormenta puede arrebatar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Juan 14:27. Queridos hermanos, el relato de la tempestad calmada no es sólo una historia del pasado, sino una palabra viva que ilumina nuestro presente y se proyecta hacia el futuro. Cada uno de nosotros tiene su propio lago, sus propias noches, sus propios vientos contrarios. Cada uno en algún momento experimenta el miedo de hundirse, pero la fe nos asegura algo inquebrantable. Jesús está en la barca, y si Él está, nada está perdido. Cuando los vientos de la vida soplen fuerte, no olvidemos: Él tiene poder sobre el caos. Él tiene autoridad sobre toda oscuridad. Él es el Señor del viento y el mar. Él puede decir a nuestra alma: silencio, calla, y la paz volverá. Pidámosle hoy a Cristo que suba a la barca de nuestra vida, que calme nuestras tempestades, que fortalezca nuestra fe y que nos enseñe a confiar incluso cuando Él parece dormir.
que nuestras últimas palabras en la prueba sean siempre las mismas de los discípulos: Señor, sálvanos, y que nuestras primeras palabras al ver la calma sean siempre de adoración: ¿quién es este? El Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel a quien obedecen el viento y el mar. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla para que te llegue la notificación de las novedades que voy publicando. También te invito a que visites el enlace que verás abajo. Es de mi página en la editorial Bubok, donde voy publicando mis libros de contenido cristiano para el crecimiento en la fe. Con la compra de estos libros apoyas mi proyecto evangelizador y catequético. Estos libros son una buena opción para regalar a tus familiares y amigos. Así colaboras en la difusión del Evangelio. Se pueden adquirir online a través de las páginas de Bubok de España, México, Colombia y Argentina. Muchas gracias y que Dios te bendiga.